Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que estén muy bien. En este video hablaré sobre análisis vectorial. Los vectores que son utilizados en la física para representar magnitudes en la vida real, como la velocidad, fuerza, aceleración y entre otras magnitudes vectoriales que requieren un sentido y una dirección. Bien, no se olviden de visitar mi canal Academia de Números, denle like y suscríbanse para publicar más contenido. Bien, empecemos. El vector es un ente matemático que gráficamente se representa como una flecha, ¿de acuerdo? Que es llamado también una recta orientada. Representa magnitudes físicas de tipo vectorial, como son la velocidad, la aceleración, la fuerza. Como podemos ver en imagen, un móvil que se desplaza en diferentes posiciones requiere para poder medir la velocidad a la que se dirige, entonces se determina con un vector velocidad. También la aceleración prácticamente es la variación de la velocidad en un determinado tramo. Y la fuerza en este caso es, por ejemplo, de una persona que intente empujar o jalar un determinado objeto. Entonces ahí aplica una fuerza sobre el objeto, una fuerza de empuje en este caso, como en imagen. Entonces se grafica esto como un vector de fuerza, ¿no? Bien, un vector, como te comenté, era una recta dirigida. Nos permite representar magnitudes vectoriales. Acá el vector, por ejemplo, A, que ven en imagen, se representa de esta manera, ¿no? Este es un vector cualquiera que se dirige sobre una determinada línea de acción, ¿no? La línea de acción prácticamente es todo el desplazamiento que puede realizar ese vector, o sea, por donde se puede desplazar. En este caso yo le voy a poner que sea el vector A. El vector se puede representar de varias maneras. Se puede representar así, con una flecha, o también simplemente así, con una línea en la parte delantera. Entonces, este es mi vector A. Ahora, si quiero ver yo la magnitud, o sea, cuánto mide el valor numérico de este vector, entonces esto se le llama módulo. El módulo es la magnitud o el valor numérico de este vector, que se puede representar de varias maneras. Como ves en imagen, se puede representar el vector, el mismo vector, entre líneas o entre dos líneas, o simplemente la misma variable. Nada más, sin nada de línea arriba ni flecha, nada. Simplemente así. De esas tres maneras se puede representar el módulo que prácticamente es la medida, el valor numérico del vector. Ahora, todo vector en un determinado sistema de referencia, en un determinado plano, tiene una dirección, ¿no? En este caso, le voy a poner sobre un eje horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente el vector va a iniciar ahí, pero basta que su línea de acción forme un ángulo con su eje horizontal, entonces para decir de que este vector tiene una determinada dirección, y el dirección es el ángulo, que prácticamente es el grado de inclinación que forma ese vector con un determinado eje. En este caso, el eje horizontal, ¿no? X, ¿no? Que conocemos en el plano cartesiano, X y Y, X y Y, ya, ese sería X en el plano horizontal, que se ha tomado como ejemplo. Entonces, una cosa es el vector, el módulo y la dirección, y otra cosa es el sentido del vector. El sentido prácticamente es la flecha que se representa el vector, la cabeza de la flecha, esta, que indica hacia dónde se dirige el vector, porque el vector puede dirigirse hacia allá o puede dirigirse hacia acá, ¿no? Recuerdan, el vector puede moverse, desplazarse en toda su línea de acción, ¿de acuerdo? Y la línea de acción prácticamente son los puntos trazados por donde se puede mover ese vector, ¿no? Bien, acá hay
definiciones. El módulo, como te comenté, era la magnitud o el valor numérico del vector. La dirección, que es esta, que es el ángulo, es el grado de inclinación de la línea de acción con un eje de coordenadas, que puede ser X o puede ser y es definido por un ángulo. El sentido, que representa a la cabeza de la flecha, indica hacia dónde se dirige. Puede ir hacia dos lados únicamente, ¿no? De una línea de acción. Puede ir en este caso hacia arriba o hacia abajo. Y la línea de acción es toda la línea imaginaria donde se puede mover el vector sin cambiar su dirección y sentido, ¿no? O sea, si es que va hacia arriba, entonces siempre va a ir hacia arriba. Si va hacia abajo, siempre va a ir hacia abajo. Entonces, a eso se refiere su línea de acción. La línea imaginaria donde se puede mover el vector. Bien. Ahora, pero en este caso hay vectores que trabajan en un sistema de referencia porque son más fácil medirlos ahí. Como en este caso en un plano R2. O se le dice de dos dimensiones. O también un plano cartesiano, donde existen dos coordenadas porque son dos dimensiones, X y Y. Entonces, si yo tengo esto, por ejemplo, este plano de coordenadas, este es mi eje X y este es mi eje Y. Entonces, como el inicio o el punto medio es el punto 0, entonces aquí serán los valores 1 para X, 2 para X, 3 para X, 4 para X, 5 para X y así hasta el infinito positivo. Y si voy hacia la izquierda, ¿qué tengo? Tengo los valores pero negativos del eje X. O sea, sería el menos 1, menos 2, menos 3. Luego tengo el menos 4, menos 5 y así. Entonces, como te das cuenta, perdón, acá creo que no se ve bien. Ya está. Entonces va desde el eje, perdón, va desde el eje positivo del punto medio en el punto 0 hacia la derecha, positivo para X, los números positivos, y del 0 para la izquierda, los números negativos, pero para el eje X. Pero también hay números para el eje Y, sería hacia arriba. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, o sea, todos los positivos hacia arriba, hasta el infinito positivo para el eje Y. Y hacia abajo serían los números negativos. Entonces, este es un plano de coordenadas en dos dimensiones o de dos ejes, X, Y, el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Entonces, en este sistema es mucho más fácil realizar las medidas de un ángulo, porque se puede determinar desde qué punto hacia qué punto se dirige. Entonces, ¿y dónde está ubicado? Si tomo de referencia el vector A, por ejemplo, entonces yo voy a tomar el vector A, que es, mi sistema de coordenadas es desde 0, 0, o sea, desde acá, lo voy a trazar así con el punto azul, hasta el 3.4. ¿A qué se refiere 3.4? Si a mí me dan una coordenada así, 3.4, entonces el primer valor referencia al eje horizontal o eje X y al segundo valor representa mi eje vertical o el eje Y. Entonces, el primero para X, el segundo para Y. Entonces me está diciendo que el vector A va desde el 0, 0 hasta el 3, 4. Entonces voy a buscar dónde es 3 para X, acá, ¿no? 3 para X y dónde es 4 para Y, es acá. Entonces si yo trazo mi línea imaginaria, perdón, no se ve bien creo, ahí, mi línea imaginaria sería acá, ¿no? Sería ahí. Ahí sería, ¿no? Porque es 3 para X y 4 para Y. Entonces, ahí sería mi línea imaginaria y mi vector se trazaría de acá hasta acá. Ahí sería mi vector A. Ese sería mi vector A, como lo ves en el ejemplo. Entonces, va desde el 0, 0 hasta el 3.4. El 0, 0 es el punto medio, ¿no? Porque es 0 para X y 0 para Y. Ahora,
Para determinar un vector, yo tengo que restar siempre, utilizar la coordenada final menos la coordenada inicial, para yo saber cuál es la medida del vector o cuál es la coordenada del vector. Entonces, si yo quiero hallar en este caso de mi vector A, voy a borrar un poco esto. Ya. Voy a determinar, por ejemplo, de mi vector A, y yo voy a decir que mi vector A es igual a punto final menos punto inicial. ¿A qué se refiere con punto final y punto inicial? O sea, desde donde terminó menos donde inició. Como vemos que inició acá en el 0, 0 y terminó acá, porque el sentido de la flecha está al último, a donde termina, entonces sería el final menos el inicio. O sea, el final sería 3,4, 3 para X, ¿recuerdas? Y 4 para Y. Sería 3,4 menos el inicio, pero mi inicio era el 0, 0, ¿no? El 0 para X y el 0 para Y. O sea que mi vector A es 3,4. Esas son las coordenadas de mi vector, como lo ves acá en la imagen. Lo mismo ha pasado con el vector B, ¿no? El vector B ha iniciado en menos 4 de X y 4 de Y. Y ha terminado en menos 1 de X y 2 de Y. De acá hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está restando el punto final menos el punto inicial. Y como ves, cuando se operan X con X. O sea, los primeros valores se resuelven. Menos 1, menos 4. Este menos cambia más. Sería menos 1 más 4, 3. Y ahora los y que son los segundos términos. Sería 2 menos 4 menos 2. Entonces, como ves, cuando sumas restas coordenadas, simplemente se resuelven los primeros que son X con los segundos que son Y. Por separado se resuelve, ¿no? Así se ha resuelto también los vectores C y D. Como puedes ver, punto final menos punto inicial. Punto final menos punto inicial para D. Y así obtengo las coordenadas de cada vector en el plano cartesiano. Pero ahora yo tengo, por ejemplo, acá mi coordenada que es esta, para el vector A. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hallar la magnitud, o sea, el módulo? ¿Cuánto mide ese vector? Entonces, para eso utilizo la fórmula. Si yo tengo mi vector de coordenadas x, y, entonces esto representaría a x y esto representaría a y, ¿no? Entonces, mi fórmula es la de acá. Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. Yo quiero determinar el módulo del vector, sería igual a la raíz cuadrada, me dice de x cuadrado más y cuadrado, o sea, de sus coordenadas al cuadrado y se suman, ¿no? Entonces sería x, ¿cuánto vale x? 3 al cuadrado. ¿Cuánto vale y? 4, sería 4 al cuadrado. Esa es mi fórmula para determinar el módulo, la magnitud, cuánto mide ese vector numéricamente. Entonces, el módulo del vector A, en este ejemplo, sería 9 más 16, sería raíz de 25, ¿no? Sería raíz de 25 y esto me da que el módulo de A vale 5. Entonces, el valor numérico del vector vale 5, pero las coordenadas del vector A vale 3,4 en este plano, gráficamente en este ejemplo. Entonces, así se determina en un plano de dos dimensiones los vectores. Simplemente se trazan dos puntos, un origen y un final. Para determinar ese vector se resta la coordenada final menos la coordenada inicial para determinar las coordenadas de ese vector. Y luego determino su módulo, que sería teorema de Pitágoras, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados. Bien, pero así como en el plano de dos coordenadas, también tenemos un plano de tres coordenadas, o el plano R a la 3, o R al cubo, ¿no? De tres dimensiones, donde hay un eje X, un eje Y y un eje Z. Entonces, si yo tengo este plano, por ejemplo, Z, Y, X. Bien, ¿qué pasa si yo tengo esto? X, Y y Z. Si yo quiero determinar los valores, primero los puntos de coordenadas, ese sería el plano, como son tres dimensiones, ahora sería el 0,0,0. ¿A qué me refiere esto? Al que el primer valor es X, el segundo valor es Y y el tercer valor es Z.
el primero para X, el segundo para Y, el tercero para Z. Entonces acá sería 0 para X, 0 para Y y 0 para Z. Sería acá, ¿no? Porque ahí es el inicio. Entonces, si yo quisiera graficar todos los valores de X, sería así. 1, 2, 3, 4, y así va a seguir 5, y así va a seguir hasta los números positivos, ¿no? Y si recuerdas, también tiene una parte negativa, que sería hacia acá, sino que esa no le he graficado, pero sería toda esta línea, ¿no? Y ahí sería menos 1, menos 2, menos 3, y así seguiría. Entonces, ¿por qué no he graficado eso? Para darle simplicidad a la gráfica. O sea, para evitar de estar haciéndolo más compleja. Pero ya sabemos que en todo eje hay un eje positivo a partir de 0 y luego, antes del 0, un eje negativo. Lo mismo sería con Y, ¿no? Si es que acá sería el 1, el 2, el 3 y el 4, hasta infinito positivo, hacia acá serían los números negativos para Y. Sino que ya nos están considerando para que no se haga más complejo la gráfica. Y lo mismo para Z. Z1, 2, 3, 4 y así, infinito positivo. Entonces, esas son las tres coordenadas en un plano R3. Entonces, si yo quiero determinar un determinado vector, voy a tener que ver dónde inicia, en qué coordenada inicia y en qué coordenada termina. Por ejemplo, voy a tomar en este caso como referencia el vector B. Como puedes ver, el vector B está saliendo desde el 4, no, el 0, 3, 4. O sea, 0, 3, 4 quiere decir 0 para X. 0 para X. ¿No? Después dice, no, perdón, el vector B es 4, 0, 4. 4 para X, o sea, sería acá, va a ir hacia arriba, ¿no? 4 para X, 0 para Y, o sea, sería más o menos por acá, porque recuerdas que Y va a estar ya, como ya se va a mover todo este eje, los que se ubiquen por arriba de eso van a ser ceros, ¿no? Porque no va a pasar por ese eje. Entonces va a ser 4 hacia arriba y luego 4 para Z. 4, 0, 4. 4 para X, 0 para Y, 4 para Z. Y el Z está por acá. Entonces más o menos por acá estaría el punto de B. El primero, 404. Voy a ponerlo por acá, voy a apuntarlo. Acá sería el 404. No te olvides que es 4 para X, Y 0 y Z 4. Y si yo quiero determinar el otro punto, sería 0, 3, 4. O sea, 0 para X, 3 para y 4 para Z. Entonces sería, si lo ubicamos así gráficamente, sería 0 para X, 3 para Y, 3 para Y. Como el eje X es acá van a estar todos los números, ¿no? Entonces todo lo que se encuentren arriba del punto 0 va a ser 0 para X, ¿no? No va a interferir con nada. Entonces, solamente me ubico en el punto Y. Y vale 3. Y vale 3 sería ¿no? Entonces sería el que va hacia arriba. Por ahí debe estar el punto. Ahora 3 para 4 para Z. 3 para Y, 4 para Z. Y si lo intersecto, quedaría acá. Entonces, graficándolo bien, el punto quedaría por acá más o menos. 0 para, 0 para X, 3 para y 4 para Z. Entonces, si yo grafico ahora, ese vector B sería de acá hasta acá, más o menos, ¿no? Bueno, en realidad debería quedar así, ¿no? Si es que graficamos correctamente, ya que el eje X es horizontal. El eje X es horizontal, no es vertical. Entonces, no, perdón, es inclinado, no es horizontal así, una línea recta, sino es inclinado. Entonces sería más o menos acá para Z y acá para X. Bien, entonces sería ahí, punto de inicio y punto fin. Ya está. Acá tengo el inicio 404 y el final
0, 0, 3, 4. Ya tengo mis dos coordenadas, inicio y fin. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para determinar este vector B? Porque este es el vector B. Lo que me dice es restar, ¿no?, la coordenada final menos la coordenada inicial. Entonces, si yo le resto, mi coordenada final es donde se encuentra la flecha, el sentido, ¿no? Esto, esa es mi coordenada final, menos mi coordenada inicial, que sería el origen, 4, 0, 4. Entonces voy a tener mi coordenada del vector. Entonces, cuando yo resto dos coordenadas, lo que voy a hacer es voy a restar sus mismos ejes, o sea, x con x. Digo, 0 menos 4 sería menos 4, coma. Luego, ahora lo del eje z. 3 menos 0 sería 3. Y luego sería lo del eje z. 4 menos 4 saldría 0. Y eso serían las coordenadas de mi vector. Entonces, como puedes ver acá, la coordenada del vector B sería menos 4, 3, 0. Menos 4 para X, 3 para Y, Z, 0. Lo mismo es para A, ¿no? Si A inicia en 0, 0, 0 y termina en 4, 4, 4, para hallar la coordenada de este vector sería el punto final, 4, 4, 4 menos 0, 0, 0. Y lo mismo es con el vector C, ¿no? 4, 4, 4, 4, 4, 0 menos 4, 0, 2. Entonces, así hallas las coordenadas, lo mismo que en el plano de dos coordenadas, ¿no? Sino que acá se agrega otra coordenada z. Ahora, para hallar el módulo, también sería de esta manera. Si yo quisiera hallar el módulo de b, de mi ejemplo, sería la raíz cuadrada de cada uno de sus coordenadas al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado. O sea, en este caso sería menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, porque z coge el valor de 0. Y si quiero resolverlo acá, sería acá 16 más 9, ¿no? Porque 0 ya no tiene valor, sería, esto sería raíz cuadrada de 25, y en realidad el módulo del vector b saldría 5. Entonces, de esta manera yo calculo, perdón, si mejor lo pongo así, una línea o una flechita. Ya. Entonces, de esta manera yo calculo el módulo y las coordenadas de un vector en un plano de 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Ahora, este plano de 3 dimensiones prácticamente se ve en el tema de geometría en el espacio, donde hay figuras que requieren más de 2 dimensiones, ¿no? Y se requiere hacer el estudio. Por ejemplo, si yo te hablo de una figura de 2 dimensiones, yo, por ejemplo, te podría decir lo que es un cuadrado. Un cuadrado es una figura de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque solamente tiene 2 longitudes. Base, perdón, ¿qué sería así? Base y altura. 2 dimensiones. O un cuadrado. Si yo quiero dibujar un cuadrado, ¿no? Un cuadrado también tiene simplemente 2 dimensiones. Base, base, base y base. O sea, solamente tienen 2 dimensiones. Por eso son figuras geométricas de 2 dimensiones. Pero si yo quiero de 3 dimensiones, ¿qué figura sería? Sería, por ejemplo, el cubo. El cubo, el cubo es una imagen de 3 dimensiones. De 3 dimensiones, donde tiene una base, tiene una altura y aparte de eso tiene una profundidad. Entonces tiene 3 dimensiones, pero tiene 3 características esta figura geométrica. Entonces todas estas figuras geométricas en el espacio están basadas en el plano coordenado de 3 dimensiones. Bien, ahora tipos de vectores. Los vectores colineales son aquellos que están unidos en una misma línea de acción. O sea, si es que yo tengo una misma línea de acción y yo tengo, por ejemplo, acá, perdón, mejor lo hago con esto. Si yo tengo, por ejemplo, esto,
Tengo este vector, tengo este otro vector, tengo este otro vector. O sea, están dentro de una misma línea de acción. Acá, este es mi vector A, este es mi vector B y este es mi vector C. Entonces, como puedes ver, estos vectores están en la misma línea de acción. Por lo tanto, son colineales, sin importar el sentido, porque puede ser que sea el sentido hacia la derecha o el sentido hacia la izquierda. Con tal de estar en una misma línea de acción, se determinan como vectores colineales. Ahora, ¿qué pasa si los vectores son paralelos? O sea, nunca, su línea de acción nunca se intersectan, nunca chocan y forman el mismo ángulo con un eje de coordenadas, en este caso un eje horizontal, por ejemplo así. ¿Qué pasa si yo tengo mi eje horizontal de esta manera? Este es mi eje horizontal. Y no sé, yo trazo un vector así. Trazo un vector donde formo un ángulo de 30, por ejemplo, de 30 grados. Y yo trazo otro vector así, más allá, pero que también forma el ángulo de 30 grados. Entonces, basta que estos vectores hayan formado el mismo ángulo con el mismo eje de coordenadas para decir que son paralelos. ¿Por qué? Porque si hubiera, por ejemplo, habido un vector que no tiene ese mismo ángulo, suponiendo que tenga, no sé, el ángulo de 20, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Acá es su línea de acción, es esta, ¿no? Del vector, del segundo vector. ¿Y qué pasa con el tercer vector? Su línea de acción se intersecta en un punto. Entonces, eso es lo que no debe pasar en un vector paralelo. Los vectores paralelos, su línea de acción no se intersecta nunca. Son paralelas. Entonces, por eso es que sus ángulos que forman con un eje horizontal siempre deben ser el mismo, para considerarse que son vectores paralelos. Entonces, como ves en la imagen, estos tres vectores son paralelos porque los ángulos que forman con el mismo eje son iguales. Bien. Otro tipo de vectores, los vectores concurrentes. Son aquellos vectores que se intersectan, su línea de acción se intersectan en un punto. Como ves acá, el vector A, su línea de acción es esta, pero el vector es desde acá hasta acá. El vector B es desde acá hasta acá, pero su línea de acción se intersecta con A. Y lo mismo con el vector C. Entonces, son concurrentes. Y los vectores coplanales son aquellos vectores que se encuentran dentro de un mismo plano. Puede ser el plano R2, puede ser el plano R3, de 2 dimensiones o 3 dimensiones, basta que pertenezcan o estén graficados en ese plano para que decir que esos vectores son coplanares. Bien, vectores iguales. Vectores iguales son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección. O sea, van hacia el mismo sentido y tienen el mismo módulo, o sea, el mismo valor numérico para decir que esos vectores son iguales. Entonces yo no podría decir, por ejemplo, que si tengo este vector y tengo este otro, y yo le digo que este vale, no sé, módulo 5, tiene un valor numérico de 5 y este tiene 6, a pesar de que se grafiquen igual, de que tengan el mismo sentido, no van a ser iguales porque tienen diferente valor numérico, diferente módulo. Entonces, para que sean iguales debería tener el valor también de 5. Aparte que tenga la misma dirección o sentido, el módulo tiene que ser el mismo. Bien, y vectores opuestos es cuando tiene diferente sentido, ¿no? O sea, tienen la misma dirección, así, tiene la misma dirección, todo, y hasta el mismo módulo, ¿eh? Hasta el mismo módulo, pero es negativo. O sea, si hacia ese lado es 5, hacia el lado opuesto será su negativo, menos 5. Entonces, a eso se refiere. Son los que tienen igual módulo, pero direcciones opuestas. Por lo tanto, al determinar las coordenadas van a salir posiblemente el módulo negativo. ¿De acuerdo? Entonces esos son vectores opuestos. Y el vector unitario es aquel vector cuyo módulo o el valor numérico de ese vector es la unidad. ¿De acuerdo? Esto prácticamente es usado para cuando se trabajas con vectores grandes o extensos o también en sistemas de referencia con valores numéricos reales y radicales. Se utiliza para determinar
la dirección y sentido que tiene un determinado vector cuando trabajan con esos valores. Su fórmula para poder determinarla es el vector sobre su módulo. Por ejemplo, ¿qué pasa si recuerdas en el plano 2 que yo tenía mis coordenadas para un vector? Creo que eran 3,4. Esas eran las coordenadas de mi vector, ya restado, el punto final, la coordenada final menos la coordenada inicial. Ya tengo mi vector. Y recuerdas que ayer el módulo era la raíz de la suma de sus cuadrados, ¿no? Entonces acá sumaba, era 16 o 9 más 16, que era 25, y la raíz de 25 me daba 5. O sea, el módulo era 5. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera hallar el vector unitario de esta coordenada A, de este vector A, con esa coordenada 3,4, yo podría decir que el vector unitario del vector A sería igual a su coordenada, porque ahí dice el vector, a su coordenada sobre su módulo. Eso es lo que dice la fórmula. El vector que estás calculando, el vector unitario, el vector A, y sobre su módulo. Y en este caso sería que el vector unitario de A sería igual a el eje X sería 3 quintos y al eje Y 4 quintos. O sea, cada uno se dividiría entre ese valor del módulo. Entonces, ese sería mi valor o mi vector unitario del vector A. Entonces, esto se determina ya en física avanzada, cuando trabajas ya con vectores y fuerzas, te piden determinar los vectores unitarios. Bien. Operación con vectores. La suma de vectores. La suma de vectores consiste en reemplazar todo el conjunto de vectores que se van a sumar por un solo vector, al que se le llama vector resultante. Entonces, prácticamente el vector resultante es la sumatoria de todos los vectores. Eso significa sumatoria. Entonces, hay varios casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si los vectores son paralelos? Si yo tengo, por ejemplo, este vector y este vector. ¿Qué pasa si todos esos son paralelos? O sea, su línea de acción nunca se intersecta. Y yo tengo, por ejemplo, que el módulo de acá es 5, perdón, el módulo es 5, de acá es 6, por ejemplo, y acá es 4. Entonces, para determinar la resultante de los módulos, simplemente se van a sumar todos los que van hacia la derecha, o sea, todos los que forman el ángulo 0. O sea, ¿a qué me refiero con el ángulo 0? Que si yo tengo, por ejemplo, este vector, este es un vector, y sobre eso trazo otro vector, como ves tú, parten del mismo inicio, ¿no? Sin importar que sin importar que tengan la misma magnitud, ¿ya? Por ejemplo, que sea más chico. Pero parten del mismo inicio. Entonces, entre ambos vectores forman 0 grados. Entonces, cuando dos o más vectores forman 0 grados entre sí, se le llama la resultante máxima. Entonces, prácticamente se van a sumar. O sea que si yo tuviera solamente esos dos vectores y yo quiero ya la resultante sería la suma. Porque entre los dos, si lo alineamos en una misma línea de acción, se van a sumar porque forman un 0 grados. Por lo tanto, la resultante sería la suma. Pero ¿qué pasa si no? Si tengo esto, más bien. ¿Qué pasa si tengo yo esos dos vectores? Entonces, si tengo yo esos dos vectores, yo lo voy a graficar aparte, así. Mira, sería por ejemplo así. Este sería el vector 5 y esto sería el vector 4. Entonces, te das cuenta que ambos se intersectaron en un punto. Entonces, el ángulo que forman entre ellos ya no es 0, sino es 180. Entonces, cuando dos vectores forman el ángulo de 180, o sea, están opuestos entre sí, la resultante se le llama resultante mínima. Entonces, en este caso, se resta todo lo que va hacia la derecha menos todo lo que va hacia la izquierda. Entonces, como la resultante es mínima, simplemente acá la resultante sería 9, porque se suman. Perdón, en el ejercicio anterior, ¿no? Cuando los dos iban hacia allá, la resultante era 9, porque se sumaban, ¿no? 3 más 4, pero como en este caso
si es que el vector fuera hacia allá, ¿no? Si es que fuera así, ahí sería 9, porque ambos van hacia la derecha y forman el ángulo 0. Pero en este caso la resultante sería la resta, sería 1. 5 que va de la derecha menos 4 que va hacia la izquierda. 1 sería la resultante de este ejemplo. Entonces, no te olvides que la resultante máxima es cuando ambos forman el ángulo 0 grados, o sea, van en un mismo sentido los vectores, y que la resultante es mínima y se resta cuando el ángulo los vectores forman un ángulo de 180 grados. Entonces ahí se restan los que van hacia la derecha menos los que van hacia la izquierda. Bien, pero también se da, este es con el eje horizontal, ¿no? Con el eje X, ¿recuerdas? Del plano cartesiano, este es el eje X. Pero ¿qué pasa si yo quisiera determinar vectores en vertical? Así. Por ejemplo, que este sea 5, perdón, que este sea 5 y que este sea, no sé, 3. Entonces, si yo quisiera hallar la resultante de acá, lo mismo, son paralelos, sus puntos, su línea de acción no se intersectan, sería la suma. Porque entre ellos, si es que yo los alineo, forman un ángulo de 0 grados. Entonces, la resultante de este ejemplo sería 8, los que van arriba. En cambio, si yo tuviera este ejemplo, tuviera, no sé, 5 y 4, por ejemplo. Entonces aquí la resultante sería 1. ¿Por qué? Porque se restaría los que van arriba menos los que van abajo. Porque si yo los alineo, daría así y sobre este punto hacia allá. Un ángulo nuevamente de 180, porque son paralelos. Entonces, los vectores paralelos aplicaría cuando están horizontalmente o también cuando están en vertical. Bien, ahora, ¿qué pasa si los dos vectores forman un ángulo de 90 grados? O sea, si van así, se intersectan en un punto y el ángulo que forman entre ellos es 90 grados. Así, ¿no? Con un cuadradito se representa, 90 grados. Entonces, si ambos forman el ángulo en 90 grados, y no te olvides que la suma de vectores o el vector suma es igual al vector resultante, donde se necesita que ese conjunto de vectores se exprese en un vector. Entonces simplemente estos dos vectores se van a expresar como este vector de acá. Entonces la resultante se determina con el teorema de Pitágoras, ¿no? Como habíamos hecho anteriormente, así como lo hicimos en el plano cartesiano de 2 dimensiones, el módulo es igual a la raíz cuadrada de los módulos de los vectores al cuadrado. Entonces si este fuera 3 y 4, si determino el módulo 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y su radical, el vector resultante sería 5. Entonces, de esta manera se determinan cuando son los vectores perpendiculares. Bien, pero hay otro tipo de casos. Bien, no te olvides de recordar cuando está en el plano de 2 dimensiones, recuerdas que el vector se determina con la coordenada final menos la coordenada inicial, ¿no? Y si tengo estos vectores A y B y yo quiero hallar la resultante o expresar la suma de estos vectores por un vector final, que es el vector resultante, simplemente en este caso haría la suma, ¿no? Porque estoy en un plano de coordenadas donde tengo yo que cada vector representa una determinada coordenada. El vector A representa, luego de restar punto final menos punto inicial, tengo que la coordenada del vector A es 4,2 y la coordenada del vector B es menos 1,5. Entonces, si es que yo quiero hallar la resultante o la suma de ellos, simplemente lo que haría era sumarlos. Se suma 4,2 más menos 1,5. Y recuerda que el eje X primero se van a sumar, 4 más menos 1, 3, y luego el eje Y se sumaría 2 más 5, 7. Entonces X, se suman los ejes X y se pone el resultado final en el eje X. Se suma lo del eje Y y se pone el resultado final en el eje Y. Y ese sería mi vector, mi coordenadas de mi resultante, ¿no? Del vector resultante. Pero si yo quisiera hallar el módulo de este vector, pues hago Pitágoras nuevamente, ¿no? Raíz cuadrada sería el módulo del vector R, sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y así determinaría el módulo o el valor numérico de esta resultante.
Lo mismo sería para este plano de coordenadas, ¿no? Allá el vector A, que es punto final menos punto inicial, el vector B, que es punto final menos punto inicial, y ya tengo las coordenadas de ambos vectores. Si quiero hallar la resultante sería la suma de las dos coordenadas. 0, la primera coordenada que representa X se suma y se pone en la coordenada de X. La segunda, que es Y, 4 menos 3, se pone en las coordenadas de Y. Y luego la última, que es Z, se pone en las coordenadas de Z. Menos 2 más 0, menos 2. Y este sería la resultante. Y nuevamente, si yo quisiera hallar el módulo de la resultante en el plano de 3 dimensiones, simplemente sería la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados. Perdón, sería, lo escribo bonito, sería la suma de sus cuadrados. Perdón, sería más menos. Así sería. La suma de sus cuadrados. Y así determinaría nuevamente el módulo de este vector resultante. Bien, continuaremos con los demás métodos en un siguiente video, en una segunda parte. Gracias.